de programas que vamos a hacer de conversaciones desde el alma y que vamos a hablar de eso mismo, del alma y del viaje del alma para comprendernos un poco más, para entender. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches allí donde estéis y desde donde nos veáis. Estamos en un nuevo programa de conversaciones desde el alma, donde tratamos eso mismo, el viaje del alma y bueno, y el cómo vivimos aquí, ¿no? Cómo sentimos aquí. Bueno, y nos acompaña, cómo no, la psicoterapeuta Victoria Christensen. Hola Victoria, ¿qué tal? Hola Úrsula, ¿cómo estás? Yo aquí encantadísima, y ya sabes que el promocionar, el ayudar y el comunicar de la mejor manera a las personas que están deseando de escuchar estos programas me llena de ilusión y de alegría. Así que encantadísima de estar aquí contigo y con todos los que nos escuchen. Efectivamente, y hoy traemos un tema muy importante, bueno, como todos, porque todos nos afectan de alguna manera y este es muy interesante. Recordar que durante el programa, como vamos a nombrar diversos autores y sus obras, ¿no? Podéis ir recorriendo, iremos poniendo para que podáis ver un poquito pues, las tapas, ¿no? de los libros, para que si queréis buscar esa información, que sepáis que está. Y como bien sabéis, también tratamos siempre todos estos temas desde una triple vertiente. La experiencia profesional de Victoria, su experiencia de vida y por otra parte también dándose esa bibliografía desde esa manera científica o más científica, más profesional, dándose esa bibliografía que podéis buscar por si os interesa y por si queréis saber más. También dentro de un rato pasarán por aquí las redes sociales de Victoria por si queréis poneros en contacto con ella. Cualquier pregunta, recordar comentarios para que podamos pues un poquito saber qué os parece, sin dudas que tengáis, etc. Tema de hoy, más allá de la vida, encuentros espirituales y el duelo. Este tema lo vamos a tratar en dos vertientes. Vamos a empezar hablando un poquito del sexto sentido y luego continuaremos hablando un poco del duelo, ¿no? Entonces empezamos con la rueda de preguntas a nuestra experta, a Victoria. ¿Estás preparada? Bueno, qué remedio. No me queda otra. Bueno, con muchísimo. Empezamos. Victoria, ¿qué es el sexto sentido? ¿Cómo se manifiesta en las personas? Bueno, el sexto sentido es, la palabra lo dice en sí, ¿no? Tenemos los 5 sentidos sensoriales, físicos, o sea, con respecto a la parte física, al cuerpo, pero también tenemos el sexto sentido que es, también está unido al cuerpo, pero está más al sentido vibracional, y es la intuición, dicho de manera más fácil, ¿no? Claro que cómo se manifiesta puede ser de diferentes formas, pero es algo que todos tenemos. Y lo sabemos, de niños nos es muy normal ver cosas, es decir, estoy jugando con un amiguito, o hay montones de testimonios, ¿no? De niños que han ido a algún sitio, han visto una foto y han dicho, ay, mira, es la abuela, o sea, hay cosas así. De mayores también la tenemos, porque muchísimas veces todos hemos pensado en alguien y nos ha llamado, no lo hemos encontrado, o hemos pensado en una palabra o algo que nos está ocurriendo, que nos está dando, y oímos una canción que nos lo recuerda, cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué es la intuición? En realidad, debería decir, es el sexto sentido, pero la intuición es la forma en que nuestro alma, es decir, nuestra energía unida al cosmos, al todo, nos habla a través de, digamos, el silencio, ¿no? Cuanto más estemos en un estado silencioso, interior, armónico, más vamos a estar oyéndolo. Pero queramos o no, eso que llamamos casualidades o sincronicidades, eso es un sexto sentido. ¿Y cómo podemos desarrollar o cómo podemos mejorar ese sexto sentido, esa intuición? ¿Cómo podemos trabajarlo? Bueno, no tenemos ni que desarrollarlo, ni que trabajarlo,
ni que hacerlo mejor, porque todos lo tenemos, es algo innato en cada ser humano, igual que el alma es innato, igual que nuestra conciencia superior es innata. Lo que ocurre es que cuando tenemos mucho ruido interno, mucho estrés, mucha negación o depresión, o sea, cuando estamos vibrando en una densidad muy baja en esta 3D, ¿no? En esta dimensión, y, o sea, a través de pensamientos muy negativos o de sensaciones y emociones muy negativas, como puede ser la ira, la furia, la depresión, la ansiedad, el estrés, la envidia, todas esas cosas, todos sabemos cómo nos sentimos. Eso bloquea la conexión. Así que no tenemos que hacer nada para desarrollarlo, lo tenemos ahí. En todo caso, lo que tenemos que hacer es vibrar más alto, tener pues todos los pensamientos y sentimientos y emociones que son del amor, que son unidas a nuestro alma, ¿no? Como es el agradecimiento, la compasión, la bondad, la alegría interna, la felicidad innata que da el estar en paz contigo mismo, en estar en coherencia con todo el universo, con Dios, con todo lo que sabemos que todo ser humano realmente dentro de sí desea. Entonces, ahí vamos a estar totalmente in tune, ¿no? Es como cuando quieres buscar un canal de radio, ahora tenemos el DAB, ¿no? Y entonces, pero tienes que, si quieres oír, digamos, Radio Nacional de España, no te puedes poner en P3, o sea, tienes que entonarte en eso. Pues es una cosa así, ¿no? Deja el ruido atrás. Ahora está muy de moda, por ejemplo, tener mindfulness o simplemente orar, ir a un templo, a un sitio donde puedas estar recogido, donde no tengas ese estrés de todas las redes sociales y todo eso. Y ahí lo vas a escuchar. Pero por supuesto, a la hora, justo antes de dormir o justo antes de total despertarnos, estamos muy conectados a ese sentido. Y ahora enfocándolo un poco más al tema de hoy también, en el que vamos a hablar del duelo, de cuando perdemos a alguien, a un ser querido. ¿Cuáles son las señales más comunes que un ser fallecido está, cuando se trata de comunicar? Si nosotros tenemos activado, bueno, como tú dices, todos tenemos este sexto sentido, podemos escucharlo más, ¿no? Que dejando atrás ese ruido. Cuando estamos en una situación de pérdida, ¿no? ¿Cuáles son las señales más comunes que podemos ver o que podemos, bueno, ver, sentir, ¿no? Fíjate que es interesante que me hagas esa pregunta, porque justo ayer tuve una clienta que su mamá se está muriendo. Me llamó por teléfono y me dijo, Victoria, ya está en las últimas horas, ya está aquí toda mi familia, tal y cual, pero bueno, yo he estado trabajando con ella mucho tiempo y me dice, fíjate qué casualidad que me siento en paz, que no tengo ningún, no sé, me siento como extraña porque no siento ninguna tristeza, estoy como una paz interna. Y lo raro es que, no sé, hoy es el cumpleaños de mi papá. Y mi papá hace 6 años que se murió. Y mi madre casi no habla ya, está completamente mirando al techo aún y mira así. Y yo le dije, sí, es tu padre que viene a recogerla. Dice, fíjate que eso pensé, pero pensaba que me estaba volviendo loca, porque ella no cree en esas cosas. Bueno, con eso te quiero comentar que, bueno, en otros programas hemos hablado, ¿no? De que nadie muere, sino nos transformamos y que el alma siempre, digamos, la superconciencia pasa a otra dimensión y ahí estamos todos conectados. Lo que pasa es que ya somos puro alma, pero a la hora de morir, siempre vienen esas almas, esa familia de almas, esas personas que nosotros todavía en este cuerpo estamos muy conectados con la mente, con la memoria, vienen a recogernos, vienen a ayudarnos a dar el traspaso, ¿no? Al salto a la otra dimensión. Y eso lo he observado muchísimas veces en gente moribunda, muchísimas veces. Prácticamente casi todos que mueren en paz. Cuando estamos en paz, cuando ya hemos dejado todo atrás, ya estamos dispuestos a saltar, eso lo he observado muchísimo.
¿Y cómo lo podemos hacer en esta vida cuando estamos como tú y yo en este momento? Bueno, pues igual, estando en un silencio, estando, por ejemplo, no sé si tienes a tu abuela o yo a mi Tengo su madre. anillo, el anillo de mi abuela. Fíjate, bueno, no sabía si estaba muerta o no, solamente he dicho como un ejemplo. Cualquier persona que tenga a alguien que ha sido un ser muy especial para ella, cuando tú piensas en ellos, ahí estás conectado. Y esto, bueno, antes era una cuestión de creer, de tener fe, pero ahora en la ciencia cuántica sabemos que la energía está toda conectada, que no existe separación. Y hay montones de formas que todavía no sabemos explicarlo, como el efecto cuerda, el efecto túnel, ¿no? Pero sabemos que eso ocurre, sabemos que no sabemos cómo pasa el salto cuántico, pero pasa. Y eso es igual cuando tú piensas en una persona en el otro lado y la sientes muy fuertemente en ti, sabes que está contigo. ¿Por qué? Porque la energía, la unión es automática, no existe espacio ni tiempo, es ahora, en este momento, ocurre instantáneamente. ¿Cómo podemos ayudarnos en eso? Tu pregunta ha sido en el duelo, ¿cómo has No, dicho? las señales, en principio las señales que, de, De que que, de que estamos un en ser, contacto. sí, Sí. porque Bueno, no, pues puede ser, sí, puede ser, por ejemplo, que estás muy triste o estás pensando en eso y de golpe sientes como un recuerdo que te llena de paz, ¿no? Te acuerdas de algo que te ayuda en ese momento a sentirte mejor, o al revés, a llorar, porque ten en cuenta que el dolor es es parte de la felicidad, todo está en polaridades, hay que tener caos para tener paz, hay que tener alegría para tener dolor, y al revés, hay que tener dolor para tener alegría, es solamente la mente disuasiva que divide en bueno o malo. No existe nada bueno o malo, existe simplemente polaridades. Entonces, de esa manera sabemos. ¿Y qué métodos existen para comunicarse con esos seres fallecidos? Hay personas, como hay almas en diferentes niveles, ¿no? Todos sabemos ya eso, lo hemos explicado en otros programas. Entonces hay almas que están mucho más abiertas en esa. Todo o alma superior es omnipotente, omnipresente y ¿cuál es la otra? No me acuerdo. Consciente, ¿no? Omniconsciente. Pero cuando estamos aquí olvidamos esas cosas. Pero claro, según el nivel de nuestro alma, hay personas que están más cercanas de esas sensaciones, entonces tienen más capacidad, los llamados mediums, los llamados clarividentes, pero todos tenemos capacidades extrasensoriales. Y de nuevo vuelvo a repetir, cuanto más estemos vibrando en una dimensión más elevada a través de las emociones altas que hemos nombrado hace un momento, más va a ser posible tener ese contacto. Para personas, digamos, ay, esto qué complicado es, Victoria, son un montón de palabras, no entiendo nada. Bueno, simplemente cierra los ojos, pon tus manos en el corazón y trae la memoria de esa persona a ti. Y si es algo que ella te puede dar desde la otra dimensión, que te ayude en ese momento, escucha lo que digo, si es algo que te puede dar para ayudarte en ese momento, si tu alma realmente se va a favorecer de eso, lo vas a escuchar, lo vas a tener como una sensación de paz, una sensación de frío o de que sabes, es un saber sin saber, ¿no? Es una sensación. A mí mi madre Maravilloso. normalmente la veo siempre en el baño, porque mi madre era muy coqueta, creo que lo he nombrado otras veces y yo, bueno, ahora ya siento que tengo que tener más respeto propio y sobre todo a los demás y bueno, me cuido más, me arreglo más, pero antes no, antes era como yo que sé, un tomboy, no, siempre con los pelos así y ella siempre decía, ay, arréglate, no sé qué, no sé cuándo, y cada vez que me estoy arreglando en el baño, siento, bueno, uno puede decir, bueno, es tu imaginación, pero bueno, ¿qué es la imaginación? Si no es algo es extrasensorial. Siento que me Sí. acaricia el pelo o que me dice, estoy orgullosa de ti o te quiero. Cosas así, ¿no? La siento muy cercana. Entonces, ¿es la imaginación? ¿Estoy medio psicótica? ¿O simplemente es verdad? Da igual. No sabemos qué es cierto y qué no es cierto. Lo único que sabemos que es algo que para mí en ese momento
es real. Así puedes hacerlo. ¿Te he contestado? Sí, más o menos, sí, sí. ¿Es posible, ya lo estabas diciendo, que cualquier persona se pueda comunicar con un fallecido o es un don reservado para algunos? Según lo que tú nos has dicho, todos podemos hacerlo, solo que también es cierto que existen personas que lo tienen más desarrollado en el sentido de que tienen esa intuición, no tienen tanto ruido mental y pueden tener clara esa conexión, porque hablábamos de la mediunidad y de las capacidades. Hay algunos que pueden ver, otros que pueden escuchar, otros simplemente que tienen directamente el canal y les entra el mensaje y pueden dárselo. Cuéntanos. Sí, pero también ten en cuenta que todos venimos aquí con una misión, con algo que hemos decidido antes de reencarnarnos para hacer en esta vida, porque todos tenemos una misión con respecto a la humanidad. Entonces, hay personas que han decidido venir para ser mediums. ¿Y para qué? Bueno, pues para dar a lo mejor consuelo o ayudar a otras personas. Hay personas que son clarividentes. Yo vuelvo a repetir que todos los podemos ser, pero por supuesto hay diferentes niveles, ¿no? Cualquier persona puede hacerlo dependiendo de cuánto, en qué momento estés vibrando, ¿no? A lo mejor no lo puedes hacer siempre, pero en algún momento de tu vida, aunque no lo tengas desarrollado, normalmente lo puedas hacer. A mí, yo no me llamo medium ni me llamo clarividente, pero a mí me ha ocurrido montones de veces estar con una clienta y transmitir cosas que era imposible que yo las pudiera saber porque era justo lo que esa persona necesitaba en ese momento. A nivel que yo más estoy en contacto con mi esencia, más veo clarividentemente qué ocurre. Pero eso también se puede explicar con respecto a los 5 sentidos. El sexto sentido es parte de los 5 sentidos, ¿no? Entonces, si tú tienes una memoria de otras vidas también, entonces cuando te acuerdas, por ejemplo, de que me ocurrió esto en otra vida, en esta situación, pues instintivamente tu cuerpo lo va a rechazar. Digamos, eso es una memoria que llevas plasmada en tu alma. El alma tiene 3 diferentes niveles. El alma es lo que tienes la conciencia mientras que estamos en este plano terrenal, ¿vale? ¿Lo podemos desarrollar? Pues bueno, ya lo estamos diciendo todo el tiempo con respecto a lo que es la intuición, el sexto sentido, ¿no? Cuanto más estemos en silencio, cuanto más nos elevemos, con un estado interno, paz y armonía, sobre todo con el amor profundo, que sea altruista, verdadero, más te van a ocurrir esas cosas en el momento en que lo necesites. Y de esto que nos has hablado un poquito antes, ¿cómo se puede diferenciar? Porque habrá algunas personas, incluso a veces, incluso a mí me han pasado cosas extrañas que dices, pero habrá sido algo real o una ilusión o lo he soñado o ha sido una visión rara. ¿Podemos saberlo ciertamente o tenemos simplemente que confiar en que lo que nos ha pasado pues no lo hemos soñado? Bueno, los sueños, has nombrado sueños. Sueños, normalmente un sueño es la parte subconsciente tuya que está funcionando o está trabajando para que lo puedas asimilar, para que puedas evolucionar, ¿vale? Entonces, tiene muy poco que ver, es más con la memoria, con el karma, con lo que traes que tienes que evolucionar, que tienes que transformar en ti. Pero hay sueños que son verdaderos, hay sueños que son parte de la intuición, hay sueños que personas, por ejemplo, seres muy queridos que han muerto y que vienen y te visitan y en el sueño te dan un mensaje o te dan ayuda. Los ángeles también se transmiten de esa manera, ¿no? Y seres elevados. Entonces, ¿cómo se puede diferenciar? Yo pienso que no tanto usar la mente, porque la mente discierne mucho lo que es lógico y lo que no es lógico. Y ahí no entra el sexto sentido ni estas cosas. Estas cosas son vibracionales.
¿de acuerdo? Y bueno, puedo nombrar a Jesús en el Nuevo Testamento, donde le dice a San Pedro, hombre de poca fe, por tu fe te hundiste, ¿no? Y a Santo Tomás le dice, bueno, mete las manos aquí y métemelas aquí. Y entonces dice, Señor mío, Dios mío, creo en ti. Y dice, bueno, porque me has visto, porque has podido corroborarlo, crees. Dichoso sea el que cree sin ver. La fe. Luego, no se puede dar en esta dimensión, no podemos tener una certeza profunda, es cuestión de fe. Vuelvo a repetir que lo que, según como tú veas tus cosas, tu vida, tu realidad, es tu percepción. Pero bueno, tú eliges. ¿Qué prefieres elegir? ¿Creer en cosas siniestras o creer en una felicidad? Depende de ti, lo que tú desees. Yo prefiero creer en el amor, en creer. No es negación, no es vivir en un mundo irreal, es elegir tu estado emocional y mental, tu estado en que tú desarrollas tu vida diaria. ¿Existen peligros o riesgos asociados a intentar comunicarse con seres fallecidos? Cuando hay personas que intentan comunicarse con ellos. Eso asusta un Absolutamente. poquito, ¿eh? O sea, Eso hay que es, tener eso, cuidado. eso es una pregunta muy importante porque ya acabo de decir que todo está unido, no existe separación, la energía está toda alrededor, ¿no? Eso es todo. Vivimos en un mundo que es circular, que todo está unido, ¿no? No existe, no es lineal. Entonces, tanto en la otra dimensión como en ahora, todo está unido, ¿de acuerdo? Entonces, cuando abres ese canal, cuando te abres a eso, si tú no estás vibrando muy alto, si no tienes mucha luz en ti, si estás, por ejemplo, muy denso o muy deprimido o muy irascible, pues hay personas, no es que sean demonios como nos han hecho creer o que sean maldad, pero sí personas que son muy densas. Por ejemplo, una persona que haya sido, digamos, un psicópata o un criminal o alguien que se ha suicidado, una persona que ha sido muy alcohólica y tú estás muy denso, digamos que tienes esos sentimientos, ¿no? De ira o de odio o eres un alcohólico en esta vida y te abres a algo así, bueno, pues esas personas la vas a atraer, porque todo es un reflejo tuyo, ¿no? Entonces atraes según cómo sientes, como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Con Sí, quién lo haces? ¿A qué medium vas? ¿Qué clase de persona es? Que mira, ¿o qué observa utilizas? La o qué famosa utiliza. Ouija. Sí, Hay que tener porque cuidado. eso es muy peligroso porque eso está muy popular, pero no debes jugar con eso. Por eso es importante Concéntrate, tratarlo. concéntrate en ti, en tu amor, en elevar tu vibración y no tengas tanta curiosidad porque qué pasa en el otro lado. Primero arregla lo que está pasando en este lado y luego todo te vendrá por sí mismo, diría yo. ¿De acuerdo? Efectivamente. ¿Cuál es la opinión de la ciencia sobre este sexto sentido y la comunicación con los, bueno, fallecidos? Tenemos algunos libros, tenemos alguna bibliografía, ¿no? Victoria, de la que nos puedas Sí, hablar. bueno, te he pasado muchos libros, ¿no? Muchas veces de Sí. muchos testimonios de personas con mucho poder, como se dice, bueno, científico y también profesional, ¿no? Personas que tenemos que tenerle mucho respeto, como Elizabeth Kubler-Ross, que fue psiquiatra, médico, Sí, Brian Rice, muchísimos. Te he pasado los libros que luego los vas a pasar, ¿no? sí, lo estoy poniendo Y hay para que muchos estudios. Ahora, la ciencia en sí siempre, por ahora, todavía está dividida. Pero en la neurociencia, en la física cuántica, en el mundo cuántico, ya estamos viendo que más y más y más, todo lo que creíamos que era cuestión de fe se va uniendo más y empezamos a tener muchísimas respuestas, como es el salto cuántico, ¿no? Como es el proceso túnel, que no se puede explicar, pero sabemos que ocurre. En fin, sabemos que donde enfocas puedes cambiar, ¿no? Incluso las moléculas
que estamos viendo, ¿no? O sea, que hay muchísimos estudios muy serios que demuestran que sí, que eso Me habías compartido un libro que se titula El sexto sentido, desarrollo y uso de Charles Henry Brent, ¿no? Sí, que él fíjate, era un obispo y fue un misionario. Y sin embargo, él quiso hablar de eso porque él corrobora que eso es parte de Dios, eso es parte de nuestra espiritualidad. Elizabeth Kubler-Ross, que fue La una muerte de un amanecer. sí, ella estudió muchísimos haceres ya que estaban en los últimos días, y así bueno, Brian Rice de Muchas vidas, ¿no? O sea Memoria que de las almas, de eh, Michael Crichton. Stevenson, que también hizo muchísimos estudios durante su vida sobre vidas pasadas y regresiones, o sea, tenemos miles de ellos, ¿no? Y, Sí, pero la ciencia todavía, la ciencia en sí, lo que llamamos ciencia, se basa en cosas que puedes demostrar. Y esto todavía, muchas cosas están por ver cómo podemos explicarlas. No que no ocurran, porque eso yo creo que ya no hay nadie que lo que lo pueda dudo. negar, que lo dude, las experiencias cercanas a la muerte, en fin, y las personas que siguen dudándolo, que siguen negándolo, yo diría que, bueno, pues métete un poco más en el caso, ¿no? Porque es como antiguamente al pobrecito que dijo que teníamos el que descubrió la circulación de la sangre, lo quemaron vivo porque decían que estaba loco. O sea que esto es cuestión de tiempo, ¿no? Luego, para decir sí o no, diría, pues sí, se puede demostrar, pero por la parte científica 100% no es corroborable todavía muchas cosas. Entramos en el duelo. Porque hemos hablado un poquito de este sexto sentido, un poco a colación, con un momento en el que de los cuales todos vamos a pasar y todos hemos pasado, hemos perdido a un ser querido, y es importante porque muchas veces va relacionado cuando pierdes a alguien el intentar comunicarte con ese alguien, el intentar agarrarte a que eso no se ha acabado, que esa persona no, digamos, sigue de alguna manera pues con nosotros, ¿no? ¿Qué es el duelo? ¿Y cuáles son sus etapas, Victoria? Creo que primero, antes de entrar en las 5 etapas que en psicología trabajamos para ayudar a personas que están pasando por un duelo, deberíamos de diferenciar la diferencia que hay entre dolor de la pérdida, que a través de esta dimensión de estando físicamente es parte de esta dimensión, ¿no? El dolor es parte de la vida porque es también parte de la alegría. No hay que tener caos para tener paz, o sea, tiene que existir. Y el sufrimiento. Y el sufrimiento es lo que tú has nombrado, que nos apegamos, nos agarramos, apegamos, ¿no? A que no deseamos la realidad, no queremos aceptar la realidad. Y la realidad existencial es que aquí estamos de paso, que esta no es nuestra verdadera existencia, que aquí hemos venido como pasajeros y sabemos que tenemos un tiempo y que no vamos. Eso es una existencialidad que la sabemos todos, las células nuestras lo saben, pero nosotros mentalmente nos aferramos a negarla y vivimos cada día como si fuéramos eternos. Eso es una construcción mental del ego, porque el ego sabe que cuando nos morimos deja de existir. Y es una defensa en la negación, el vivir pues un poco como las avestruces, ¿no? Meter la cabeza debajo de la tierra y dejar que la crisis pase. Eso es muy importante para poder hacer digamos, la época del duelo de su manera corroborada, porque cada ser humano que muere, que ha sido muy importante en tu vida, se merece que tú le des ese honor de tener un dolor en tu vida por la pérdida, ¿no? Es parte natural. Entonces, si lo ponemos de esa manera, tengo un dolor humano, no
no extrasensorial, no a nivel del alma, sino humano, de que ya no te puedo tocar, que ya no te puedo ver con mi sentido, que no me puedes abrazar, que no te puedo escuchar, que no me puedes dar un beso. Para mí, uno de los seres que más sufrí cuando se me fueron fue mi padre. Y estuve llorando 2 meses, pero de esto hace ya 12 años. Sin embargo, ahora, cuando pienso en él, pues me entra no sé, es como una dulzura que siento al pensar en él, ¿no? Entonces, las cinco etapas del duelo, más o menos, casi todo el mundo la pasa en este sentido humano, ¿no? Y no importa en qué, o sea, unos pueden usarlo de una manera, otros de otra, o sea, no hay digamos, una relación natural. Yo he visto personas que le han dado un shock de alguien que se ha muerto de golpe y a lo mejor estaban fregando los platos y han seguido fregando los platos. Eso es una etapa que es la negación. No, esto no ha ocurrido, no, me niego. ¿Por qué? Porque es una defensa del ego para darte tiempo a asimilar ese shock, ¿no? Ese trauma que ha pasado tan de golpe. Luego está el trauma de la furia, de la resistencia emocional que te hace que te sientas furioso, que estés enfadado. ¿Cómo has podido hacerme esto? ¿Cómo me has podido dejar? ¿Cómo has podido hacer esto? Esto no me lo merezco. Y hay gente incluso que se enfadan contra Dios, ¿no? Hace poco una clienta me contaba que una amiga suya de Perú, que ella había estado de vacaciones ahí, y le había contado que su hijo de 17 años iba por la calle y estaban haciendo un tiroteo y le cayó una bala y lo mató. Entonces ella estaba furiosa contra la vida y contra Dios, ¿no? Y te lo cuento y lo digo aquí porque mi clienta les dijo que oyeran nuestros programas y a través de nuestros programas ella consiguió mucha paz y comprendió, ¿no? El por qué a lo mejor eso había ocurrido. Luego esa fase, la segunda fase que estoy nombrando, es muy normal. También la pasamos, ¿no? O el enfado de que ¿por qué no me diste más tiempo? ¿Por qué no me dijiste esto? O sea, es como, digamos, un ataque que necesitamos para desaforarnos. Luego entra la fase donde ya realmente sufres, ¿no? Realmente sientes la pérdida, realmente empiezas a asimilar que esto ha ocurrido, que ¿qué hago? Después de esa fase, pues normalmente viene la natural de decir, la tristeza, ¿no? De que estoy sola, ya no te voy a volver a ver. Y la última, que es ya la que es realmente sanadora, es la aceptación. La aceptación y realmente puedes empezar a integrar que realmente, que es lo que todos decimos vulgarmente, ¿no? Bueno, pero la memoria siempre va a estar ahí, recuerda las partes bonitas, él nunca te va a dejar. Eso todo también lo hemos escuchado, ¿no? Y esa ya es, digamos, la transformación donde aceptas que, bueno, de alguna manera un poco vulgar, aunque no estés consciente, sabes que no existe realmente la muerte, sino simplemente otra dimensión donde se han ido. Pues sí. ¿Cómo puede afectar el duelo a la salud mental y física de una persona? Bueno, el dolor realmente no nos enferma ni nos hace daño, porque el dolor en sí es parte de todo. O sea, tenemos dolor físico, tenemos dolor emocional, pero cuando es mental, cuando ya se transforma en sufrimiento, y el sufrimiento sí nos puede acarrear muchísimas enfermedades. ¿Por qué? Porque nos hace tener ansiedad, nos hace sentirnos muy mal y emocionalmente nos afecta de tal manera que nuestro cuerpo se resiste a funcionar correctamente porque le estamos dando señales continuamente de que no quiero esto, no quiero esto, y el cuerpo está funcionando con respecto a las señales que le damos. Y sabemos hoy en día que más del 90% de las enfermedades viene de la ansiedad, de la depresión. Luego, tenemos que tener cuidado con eso. Una cosa es tener el proceso de duelo y otra cosa es aferrarnos y sufrir. Efectivamente. ¿Cómo puede la comunicación con los seres fallecidos ayudar a ese proceso del duelo?
Yo en eso tengo un poco de ambivalencia, porque según en el estado de la persona en que se encuentre, pues puede ser muy favorecedor, porque puede ser que le dé una paz muy profunda, que se quede tranquila. Pero fíjate que normalmente cuando vas a un medium o alguien, o yo cuando lo he hecho con mis clientes, la persona del otro lado no viene a decirte nada que tú no sepas, sino normalmente te dicen, te quiero, gracias, estoy bien. Y eso ya lo sabemos si nos escuchamos a nosotros mismos. Lo que pasa es que necesitamos como una Corroborar. afirmación, una corroboración. Entonces, bueno, si te funciona bien. Ahora, cuando nos aferramos a eso y no podemos soltar, y seguimos y buscamos y buscando y queremos tener respuestas y eso es muy dañino porque es igual, ¿no? Es el no querer aceptar la realidad, no querer aceptar y tenemos expectativas. Y las expectativas, yo siempre lo digo, son las puertas a la desilusión. Y bueno, un día perdido es un día que no vuelve. Efectivamente. ¿Cuándo es recomendable buscar ayuda de un profesional para manejar el duelo, Victoria? Si sientes que estás abrumada o abrumado, que esto te está afectando a la salud, que no te permite seguir con tu vida, entonces yo diría que es tiempo de hablar con alguien. Fíjate que antiguamente pues vivíamos de otra forma, ¿no? Y decía, hay un dicho que dice, se necesita una aldea para educar a un niño. Porque no somos seres aislados, somos seres sociales. Entonces, digamos que las penas con otros compartidas son menos penas, ¿no? Y es verdad, porque el hablar, alguien que te pueda escuchar, y hoy en día pues no tenemos esa unión familiar, la gente se muda, cosas así, ¿no? Y sobre todo si son tus padres, tú eres ya la única persona que tienes. En fin, o sea, yo diría que si no tienes un apoyo de seres queridos que te puedan escuchar o te puedan aportar algo, porque a lo mejor ellos están pasando por el mismo duelo que el tuyo, es muy importante ir a un profesional porque estamos precisamente para eso, ¿no? Para ayudar. O a un sacerdote o a una comunidad, o sea, pero no quedarse aislado, porque entonces se puede volver crónico. Aunque no sea sufrimiento, el dolor se te puede aferrar a los músculos. En fin, sabemos que muchas de esas enfermedades crónicas vienen de un dolor que ha perecido por mucho tiempo. ¿Cuál es el impacto del duelo en las relaciones interpersonales? Porque claro, nuestro estado anímico, el cómo nos encontremos por dentro, obviamente, de alguna manera siempre lo solemos proyectar alrededor de las personas, bueno, alrededor de las personas que nos están rodeando. ¿Cómo influye? Eso también es un poco de egocentrismo, digamos, ¿no? ¿Qué capacidad tienes de sentir yo me doy mi espacio interno y cuánto puedo ver a los que están a mi alrededor? Entonces, eso es una capacidad humana y espiritual de que, bueno, esto lo estoy sintiendo yo, pero no tengo por qué proyectarlo en otro. Y eso también un profesional te puede ayudar mucho. Yo tengo justo una experiencia familiar bueno, no voy a decir quién, pero que se les murió un niño de 4 meses. Y fue la mamá la que lo encontró y la que intentó revivirlo y tal. Y ella tiene 2 hijitos. Uno que tiene, no me acuerdo bien, creo que son 4 años y una niña que tiene 2. Entonces, fíjate qué difícil debe ser para esa madre. Yo la vi hace poco cuando estuve en España, que con ellos ella intenta todo lo mejor que puede, ¿no? De estar pendiente de ellos y ser la madre, porque son niños muy chiquititos, pero dentro de sí ella lleva un dolor muy grande y un miedo muy grande a que si se queda embarazada, el siguiente le pueda volver a ocurrir. Entonces, aunque ella intente de muchísimas formas estar presente para esos niños sienten ese dolor interno.
Entonces, por eso es importante ir a un profesional, ir si eres religioso, a un sacerdote, a alguien que te pueda ayudar y que te pueda consolar, para que esa energía tuya no la lleves y la transmitas a los seres que están más cercanos a ti y que te necesitan. Porque he dicho antes que como adentro como afuera, lo que tú estás vibrando es lo que los demás reciben, no lo que dices o haces. Sí, que muchas veces pensamos, como yo estoy sonriendo, parece que no, pero eso se siente en la energía, como bien dices. No es lo que Claro. dices, es la No. energía. Ni es lo que dices, ni lo que haces, ni siquiera lo que piensas, es la energía interna, porque a veces puedes decir, ay, no, yo estoy haciéndolo muy bien, pero dentro de ti, si cuando estás sola contigo misma estás sufriendo, estás llorando, estás triste o tienes miedo, sin todas esas emociones que nos aferramos para de alguna manera incluso no perder el contacto. Es una equivocación muy grande de que es que si me voy a sentir bien voy a olvidarlo, ¿no? Eso es a veces mucha gente piensa. ¿Cómo vas a olvidar a alguien que ha sido tan importante para ti? Simplemente lo vas a amar más dentro de ti mismo. Ahí nos hablabas un poquito de la siguiente pregunta, de qué papel jugaba la religión y la espiritualidad en ese proceso de duelo. Tú lo has dicho, es importante porque nos ayuda a sobrellevarlo, ¿no? De alguna manera. Claro, porque todas las cosas que estamos hablando hoy, Úrsula, tus preguntas que son muy bonitas, muchas gracias, porque, bueno, ya lo digo siempre que yo no sé nunca lo que me vas a preguntar. Eso no es parte de esta dimensión, no es parte del ser humano, del cuerpo humano, de los sentidos humanos. Sabemos que estamos aquí de paso. Todo esto que estamos hablando es a la dimensión vibracional, a la dimensión del alma, de la supraconciencia, ¿no? Y todos lo llevamos dentro. Entonces, tenemos la necesidad humana, todos buscamos respuestas, todos buscamos algo a que aferrarnos. Y a veces tenemos que tener una crisis espiritual o una crisis en la vida para que volvamos a nuestras raíces espirituales. Llámelas de religión, llámelos de alguna forma de vida, ya seas budista o medites o hagas mindfulness o seas muy humanista o te gusta mucho la naturaleza, no importa, pero necesitamos ese contacto con nuestra espiritualidad para tener una vida plena. ¿Y cómo ayuda en el duelo? Pues imagínate, sin eso no tienes ninguna esperanza. ¿Qué te queda por vivir si sabes que te vas a morir y que todo lo que tienes a tu alrededor es impermanente y se te va a ir? Entonces si yo no tuviera ese contacto, yo me tiraría un tiro. ¿Para qué voy a seguir viviendo? ¿Qué necesidad hay de sufrir de esta manera o de este mundo? Eso es lo primero que dices si te falta esa dimensión espiritual. Efectivamente. Como bien has dicho también antes, ¿cómo pueden apoyar? ¿Qué crees o qué consejos darías a aquellos familiares que por alguna razón, bueno, pues quieren apoyar a una persona que acaba de perder a alguien y cómo podrían ellos interactuar? Por ejemplo, te pongo un ejemplo diciéndoles, pues ten un poquito de paciencia si esa persona se enfada y tiene esa rabia interna que la proyecta sobre ti, o sea, ten un poquito de paciencia y de entendimiento, ¿no? De que quizás ahora mismo esa persona, su manera de manifestarlo sea esa, ¿no? O aislarse y no querer ver. No sé, cuéntanos. De nuevo, como somos seres espirituales y lo que las otras personas realmente sienten es la vibración, es decir, es la energía, es ese estado interno, no lo que piensas, lo que sientes, lo que hablas o tus emociones o tus actitudes o lo que haces. Es tu vibración. ¿Y qué es la vibración? No puedes engañar a nadie, no engañas a Dios, no engañas al universo, no engañas a nadie a ese nivel. Primero de todo, no intentes ayudar, no intentes sentir que tengo que hacer algo si eres la persona que tienes que apoyar a alguien. Simplemente métete en tu corazón y métete en el contacto más profundo que es el amor incondicional. Y acéptalo. No se trata de ti, se trata de que esa otra persona está en duelo, está pasando por una crisis
muy fuerte. Y lo mejor que podemos hacer es simplemente estar presentes. Estar, ¿cómo se dice en español? Available, o sea, estar disponibles para cuando nos necesiten. Si te grita, no te lo tomes personalmente. Si te deja y no quiere hablar contigo, acéptalo. No se trata de ti, se trata de la otra persona. Hazte presente y disponible. Y cuando te quiera hablar, cuando se quiera desahogar, simplemente escucha. No necesitas hacer más que simplemente el estado de ser. Porque sabes cuando alguien te está realmente abrazando energéticamente. Lo sabes profundamente. Sabes cuando alguien realmente está en contacto contigo o cuando te está diciendo, no, bueno, eso ya pasó o no. No se puede fingir el amor. No se puede fingir. Efectivamente. Y por último, bueno, ya hemos hablado antes de los libros que han ido pasando por aquí, pero ¿qué recomendarías? ¿Qué tipo de libros, aparte de los que hemos ido viendo o los que ponemos aquí, o qué grupo de apoyos o terapias recomendarías para alguien que está pasando por un duelo? De nuevo, todos somos individuos, ¿no? Y todos tenemos diferentes formas de reaccionar, diferentes personalidades, diferentes necesidades también en un proceso de duelo. Generalmente, ya hemos dicho, ¿no? Hacer alguna práctica espiritual, escuchar, no intentar esforzarte ni aceptar que es una etapa y dar gracias a esa persona que se te ha ido por lo que has podido vivir con ella, ¿no? Estar agradecido por el tiempo que habéis tenido juntos y aceptar que te duele, aceptar el proceso, saber que todo es parte de esta vida. Y otra cosa que ayuda mucho es escribir una carta a esa persona, escribir tanto lo que te acuerdas, lo bueno, lo malo, despedirte de ella, porque al escribir unimos nuestros dos hemisferios, ¿no? El intuitivo y el racional, y se nos clarifica mucho y también ayudamos a ver las cosas desde otro punto de vista, muchísimo más que cuando estamos pensando o lo escribimos en el móvil o en el ordenador, sino con la mano, porque entonces desarrollamos esas dos hemisferios, ¿no? Unirte a personas que te quieran, que te apoyen, que te unan, y sobre todo en cuanto puedas, pues intentar ayudarte a ti mismo, ¿no? Cuando ya puedas más, ¿no? Hacer cosas que, bueno, que te den un bálsamo, como por ejemplo oír música alegre o caminar o tener un animal o un perrito que te acaricie. O sea, todos tenemos diferentes formas que sabemos esto me da alegría. A mí, por ejemplo, sentarme delante del mar me da una paz interna muy fuerte. Entonces, cuando yo he estado muy triste, siempre me he ido al mar y siempre me ha ayudado, siempre. Cada uno se conoce a sí mismo. Lo más importante es darte paciencia, empatía y compasión a ti mismo. No pena o ¿cómo se dice? Sentimentalismo, porque eso es drama. No es ningún drama, no es ningún drama. Es parte de la vida. Efectivamente, es parte de esta vida y de este momento en el que venimos a, pues bueno, a aprender, a un aprendizaje, a una misión y que luego, pues, trascendemos. Y es parte de la vida, como bien has dicho. ¿Puedo decir una cosita? Sí, Porque el duelo no es solamente cuando alguien muere. Duelo también es también. cuando, por ejemplo, alguien nos hace una traición en vida, o cuando has tenido un gran amor y por algunas circunstancias se ha acabado, o cuando has tenido una ilusión muy grande, digamos, en un trabajo, en una carrera, y de golpe sientes un vacío muy interno, porque en realidad eso no era lo que tú creías que iba a ser. O cuando te tienes que ir y viajar y dejar todas las cosas conocidas, tus raíces, y te toca vivir en otro país. O sea, hay muchas formas de pérdida mientras que vivimos. Efectivamente. Y para todo lo que hemos hablado funciona.
¿no? O sea, es aceptar y el estar muy curioso de decir, bueno, yo sé que esto yo lo planifiqué antes de reencarnarme, yo planifiqué esto, entonces, ¿qué es lo que me está enseñando esto? ¿Por qué me ha ocurrido esto? ¿Y cómo lo puedo integrar para mañana ser mejor persona que fui ayer? Efectivamente, porque es lo que tú dices, hay distintos tipos de duelo. Está el duelo de la pérdida física de un ser querido, pero también está el duelo de perder a alguien que no puede morirse, simplemente abandona el camino que llevaba contigo en la vida, por lo que sea, y ha estado un momento, y entonces también sufres ese tipo de pérdida, ese shock, y también lo que tú dices, te sirve mucho todo lo que nos has estado contando para superarlo, ¿no? También una de las cosas más difíciles de superar cuando empezamos este camino del héroe, o sea, nuestra evolución espiritual que todos hacemos tarde que temprano, a mayor o menor nivel, porque para eso hemos venido, aunque a veces no estemos conscientes, ¿no? Yo diría que hay 3 niveles. Hay personas que son neutras, hay personas que se niegan y hay personas que evolucionan, pero no importa, aunque te niegues, algo te está ocurriendo. Tienes que tener una negación mucho más fuerte, una resistencia mucho más grande. Y si estás neutra, pues llegan momentos en que te sientes vacío. Lo que pasa es que, bueno, mañana será otro día, ¿no? Entonces la vida nunca te va a dar, nunca te va a dar una pausa. Te has venido aquí a evolucionar, lo quieras o no. Pero una de las cosas cuando empezamos a evolucionar, digamos, lo que elegimos la evolución espiritual, es el perdonar las heridas de la infancia. Y fíjate que es precisamente eso lo que elegimos a nuestros padres, elegimos nuestra raza, elegimos nuestro país, elegimos nuestras circunstancias. ¿Para qué? Para convertirnos en el ser que hemos decidido llegar a ser en esta vida, en esta reencarnación. Entonces no hay nada que perdonar, hay simplemente que aceptar y comprender. Efectivamente. Pues muchísimas gracias por este programa que a mí personalmente me ha encantado. Creo que da respuestas y ayuda a muchas personas que estén atravesando o que hayan atravesado por esta etapa, que lo entenderán perfectamente. Recordar de seguirnos en nuestros respectivos canales de YouTube, páginas también de Facebook e Instagram, y los comentarios, muy importante, comentarios que os surjan, temas que quisierais de que habláramos de ellos, ¿no? Eso es algo también muy importante, ¿no? Muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias, Victoria, por estar Aquí. aquí hoy. Pues nada, una muy Claro, feliz ser semana. bueno. Sí. Adiós.